La ley de las 12 tablas de derecho romano. Antes de comenzar a hablar sobre la ley de las 12 tablas y la importancia y en cómo se desenvuelve cada una de estas, es necesario preguntarnos el por qué fueron implementadas y por qué fueron escritas en la antigua República Romana. La ley de las 12 tablas, como bien dije anteriormente, fueron plasmadas en la antigua República Romana de forma escrita, legal y jurídica de un antiguo derecho consuetudinario. Ya existente esta ley fue base de la igualdad de derechos entre patricios y plebeyos y también fue propuesta por Valentino Arce en el año 462 a.C., siendo la primera ley de derecho privado y público que fue llegado a noticias. La ley de las 12 tablas no solo formó la igualdad de derechos, sino que también formó la comisión de senados formados por 10 magistrados patricios, llamados el decemvirato. Esta misma tenía la aprobación del Senado con la comisión de los centurados. La ley de las 12 tablas se publicó al principio en madera, posteriormente fueron en planchas de cobre. La importancia de estas 12 tablas fue la seguridad jurídica, los principios de la publicidad y la igualdad ante la ley. El contenido de las 12 tablas es pues un producto genuino de la convicción romana. En ellas se recogen una serie más o menos ordenada de normas jurídicas, que hasta entonces eran las costumbres. Algunas de las leyes regnum y normas redactadas ex novo por las comisiones que elaboraron las tablas. Hola, mi nombre es Melzar y me tocó exponer la tabla 1. Ahora enfoquémonos en dos leyes fundamentales de la tabla 1 que tienen relevancia hasta el día de hoy. La ley 2, de Jus Vocando. Esta ley trataba sobre el proceso de llevar un caso ante el tribunal y también establecía que un demandado debía ser citado adecuadamente antes de ser llevado a un juicio. Este principio de garantizar el debido proceso sentó también las bases del derecho de un individuo a ser notificado y comparecer ante el tribunal. Un principio fundamental que también existe en estos tiempos. La Ley 4 de Ius Credits. Esta ley abordaba las cuestiones relacionadas con la deuda, establecía plazos para también reclamar una deuda antes de que el deudor podría ser detenido y ser llevado ante un juicio. La tabla 1 sentó las bases para las reglas sobre prescripción de deudas que son relevantes en muchas legislaciones contemporáneas. La tabla 1 de las 12 tablas no solo fue un hito en la historia legal de Roma, sino que también influyó en la relevancia y en la evolución del derecho en todo el mundo. Esta tabla nos cuenta sobre cómo teníamos libre albedrío en el libre comercio, es decir, la acción impulsiva privada de la acción civil. Eso quiere decir que podíamos comprar y vender. Esto para tener libertad en qué comprar y en qué cosas no comprar, ¿no? A continuación, le diré sobre la tercera ley. ¿Qué consiste la tercera ley? En la cual contiene 9 incisos, habla sobre la potestad, sobre la deuda, créditos. Daré un breve ejemplo. Trata de un deudor y un creditor, el cual el deudor no pagó su deuda. El creditor lo lleva a juicio, el cual no cumple la sentencia, y por tal motivo lo lleva a un magisterio, y el cual tampoco lo logra. ¿Y qué hace el creditor? Lo lleva a un mercado, en el cual él tiene la obligación de gritar la cantidad que debe. ¿Y por qué se hace esto? Se hace porque el mercado en el cual dice toda la cantidad sean testigos y por ahí, si aparece un salvador, venga por él y pueda pagar la deuda. En el caso de que no haya un salvador, ¿qué pasa con esa persona? El creditor
tiene la potestad de esa persona, lo vuelve un esclavo. Si él quiere, lo puede vender, si él quiere, lo puede escuartizar, pero por partes iguales, como se dice. Y ese es el fin, que tiene la potestad de una persona si es que no cumple con su deuda. Bueno, comenzaremos a hablar de la tabla 4, el cual rige el derecho a la pater potestad entre sus hijos o conyugales legítimos. Podemos referir a que también es llamada la patria family, ya que éste acude al poder del pater sobre sus hijos legítimos, legitimados o no emancipados. En esta misma se puede contemplar a que los hijos que salen deformes o monstruosos son llevados a matar. ¿En qué consiste el Pater Family? En la autoridad de este con sus legítimos, en el que éste podía corregirlos de manera en la que podía sancionarlos, venderlos y hasta poder mandarlos a matar. No creo que se debería mandar o llevar a entender esta ley como una ley irresponsable, sino que en esos tiempos se adoptaba el derecho al Pater Family a que el Pater no acuda a los órganos del Estado para poder corregir a sus hijos. También podemos contemplar a que el Pater Family era también perdido a causa de que si él alejaba a su hijo por más de 3 veces, entonces este perdía el Pater Potestad sobre el hijo ejercido. Esta causa fue usada también en la emancipación. También, ¿qué podemos entender sobre este derecho? A que se establece que el máximo de gestación es de 10 meses y si posiblemente sobrepasa este máximo, pierde lo que es la potestad de herencia y el derecho a la familia. El 5 trata de herencias y tutelas. Tiene en total 8 incisos. En estos incisos da claramente a las herencias. Por ejemplo, en una de ellas dice que si el padre muere y ha dejado un heredero, este heredero va a llevar el cargo del padre como el líder de la familia y de toda la herencia que ha dejado este padre a su hijo o al heredero, de todo, desde tierras hasta dinero. La sexta tabla establecida por la República Romana se encarga o trata de la propiedad, obligaciones y posesión. Cuando una persona así haya hecho uso ajeno de alguna propiedad, no se puede ir contra sus derechos. Sin embargo, esta sí se debe hacer cargo de los pagos por los perjuicios causados. En caso de una adquisición, el pago debe ser en su totalidad, porque si no es completa, pues cualquier otra persona que sí haga el pago completo podrá hacer uso del bien. Rómulo acuchillado hasta Julio César coronado. Esta es la tabla número 7 y yo soy el soldado de Condori. La tabla número 7 nos especifica que tiene que haber un limitado espacio de cada construcción de casa en casa. Nos habla también del derecho de los constructores o el derecho al terreno que tienen las personas. En caso de infringir el derecho al terreno o el derecho a la casa que tiene la persona, será enjuiciada y aparte se recibirá un castigo severo, en el cual el demandante puede recuperar una ganancia de lo que ha perdido. Se depende a la inflación que haya tenido, como también se les da el derecho a las personas que construyen las obras y las determinadas estructuras. Desde Calígula con su hermana hasta Julio César con Cleopatra. Vamos a la tabla número 8, yo soy el soldado de Condori y la tabla nos trata sobre la delincuencia o las personas que infraccionaron la ley de las tablas. Esta nos habla de los delincuentes, más que todo lo que robaron productos o hicieron el caos en la ciudad.
nos habla que recibirán un juicio muy leve. Esta tabla es resumida prácticamente porque es muy larga, como podrán ver. La tabla nos dice de los delincuentes, aparte del castigo que se les va a dar o las manos de obra que van a dar, que sobre todo se les llevaban las obras. En este año se los castigaba bien con una pena de muerte o hasta llegar a trabajos forzosos pesados. En las tablas nos dice una de las normas muy fuertes que fueron cambiadas por el tiempo. O sea, habían normas que estaban hechas y de la nada las cambiaban por otra, para mejorarlo, para mejor castigo. La tabla 9. Ahora centrémonos en un par de leyes fundamentales de la tabla 9 que aún resuenan hoy en día, tales como la ley 1 de tutela. Esta ley trataba sobre la tutela legal. Era un sistema de protección para las personas que no podían cuidar de sí mismas, como los menores de edad o personas con discapacidad. También establecía las reglas para la designación de tutores y sus deberes. Este principio de protección legal influyó en las bases del derecho de familia en la Roma antigua y también dejó una huella en el derecho sucesorio moderno. También tenemos la ley 3 de Nexis. Esta ley abordaba las obligaciones financieras y las deudas. Una parte clave de esta ley es que prohibía la tortura física como medio para cobrar deudas. Este principio de humanidad y dignidad en relación a la materia financiera aún resuena en las leyes modernas que regulan las prácticas de cobro de deudas. La tabla 9, con sus leyes sobre tutela y deudas, no solo refleja la preocupación de la Roma antigua por proteger a los vulnerables, sino que también sienta las bases para los aspectos clave de la ley moderna. La tabla número 10. La tabla número 10, como podemos ver, lleva un total de 15 incisos. En esta tabla hablamos más de lo que es el derecho sagrado, o sea, el derecho de la muerte, el derecho que tienen también las personas que han fallecido, y por eso en uno de estos incisos podemos señalar de que ningún muerto puede ser enterrado o quemado dentro de la ciudad. También hablamos de las viudas, especialmente como se comentó antes, de que una viuda no puede estar mucho tiempo llorando o estando soltera después de la muerte de su esposo o su cónyuge, y que deberá conseguir un marido lo antes posible, claro. Que tampoco también en uno de estos incisos se puede aclarar donde dice de que ninguna viuda puede hacerse arañones en la cara porque eso está prohibido. Bueno, comenzaremos a hablar de la tabla 11, en el cual se muestra como el título que es la prohibición del matrimonio entre patricios y plebeyos. De esta tabla no se encuentra demasiada información. La información más segura que se ha podido encontrar es la redacción de lo que dice Cicerón acerca de las tablas inicuas, que son llamadas inhumanas, que fueron dictadas después de las 10 tablas redactadas y nombradas inicuas e inhumanas por la forma en cómo se muestran. Una ley que derogó esta tabla fue la Lex Canulia. A continuación, tenemos la 12ª tabla. ¿En qué consiste la 12ª tabla? Encuentras 3 incisos. ¿Y cómo es conocida? Conocida como la ley de los injustos, porque ya veremos cómo. Tenemos a Pignoris Capio. ¿En qué consiste los Pignoris Capio? Trata sobre apoderarse de los bienes de otra persona. Como ejemplo tenemos la tabla 3, donde habla sobre un deudor, pero acá sin el magistrado. Tenemos la acción noxal. ¿En qué consiste la acción noxal? Trata sobre una persona o el amo, los patricios que tienen sus esclavos, y el esclavo se endeuda o tiene una contraparte con otra persona. Y la otra persona, ¿qué es lo que pide? Pide su paga. El amo se
es el responsable de pagar esa deuda. Pero la astucia de un amo es muy grande. ¿Qué hace él? Agarra el esclavo o hijo porque él tiene la potestad absoluta de esas personas, en ese tiempo es obvio, y le entrega al otro, le entrega a la persona que fue el acreditado, le entrega como su paga, porque él no quiere pagar una deuda de eso. Le entrega el esclavo y listo. Esa es una acción noxal. Y por último tenemos los principios de abrogación, el cual es derogar una ley. ¿Y en qué caso vemos esto? Lo vemos en la tabla número 11, donde habla sobre los matrimonios, en el cual los patricios querían casarse con esclavas, pero el cual no lo permitía. Y luego salió una ley de Canuleia 446, el cual deroga esta ley sobre los matrimonios entre patricios y esclavas. Es un ejemplo sobre los principios de abrogación. Muchas gracias.